Muy buenas noches a todos. Amén. Amén. He venido con una Biblia de Honduras. Esta Biblia me la compraron en Honduras, en San Pedro de Sula, hace muchos años, el siglo pasado. Y me la regaló el hermano Daniel, José Daniel Núñez. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Amén. Solo poquitos. Todos lo conocen. todos. Sí, lo conocen. Déjenme ver las manos. ¿Cuántos conocieron al hermano? Qué bien. Pues él me la regaló porque se me había perdido la mía. Y así estamos algunos, perdidos. Perdidos en este mundo. Como en la historia del peregrino, había un señor que andaba con un rastrillo y todo lo que hacía era rastrillar las hojas secas, el lodo, y nunca miraba arriba. Tenemos los ojos demasiado en esta tierra. Tenemos los ojos demasiado en ser ricos, en trabajar para ser ricos. 1/3 de todos los jóvenes en Estados Unidos cree que antes de la edad de 30 años van a ser ricos. Y van a ser ricos en pecados y maldades y pérdidas. Es increíble las deudas que tienen aquí las personas en Estados Unidos. Mientras más trabajan, más deudas tienen. Tienen muchas tarjetas de crédito y las llenan todas. Nuestro tema de estudio para este fin de semana va a ser el Evangelio de San Juan. Si alguien te pregunta, bueno, ¿dónde debo comenzar a leer la Biblia? Tú les dices, lee el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue el último libro que se escribió del Nuevo Testamento. No fue el Apocalipsis. El Apocalipsis está al final porque Martín Lutero, el gran reformador, no lo entendía. Y todos los libros que no le gustaban los puso al final. Y ese no le gustó y lo puso al final. Y Santiago, que habla de la ley, lo puso al final porque no le gustó tampoco. Y Judas tampoco le gustó y lo puso al final. Pero el último libro que fue escrito fue el Evangelio de San Juan. Lo escribió Juan cuando salió de la isla de Patmos y regresó a Éfeso. Allí en Éfeso, un día me gustaría conocerlo. El pastor Pablo hizo una vez una gira por las 7 iglesias ahí en Efesios, en los Éfesos. ¿Cómo? Turquía. Está en Turquía. Era Asia Menor antiguamente. Vamos a leer Juan, por favor. Juan capítulo 1. Porque Juan fue el último apóstol. Un apóstol que fue también profeta, pues profetizó el regreso de Cristo. San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay una secta aquí en los Estados Unidos que salió y nació en los Estados Unidos y cambiaron este versículo. No dice así como nosotros. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Eran un Dios, porque hay muchos dioses. Así creían los griegos, así creían los romanos. Pero la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo no fue creado. Si Él hizo todas las cosas, no podía ser creado. Es el creador. Hay una leyenda que me gusta mucho. Se la oí al pastor, un pastor judío que teníamos en Nueva York por muchos años. Y dice que había un príncipe. Y este príncipe tenía un palacio grande, hermoso. Y tenía al lado de palacio grande, como todos los palacios, allá en Europa y allá en Arabia, tenía un precioso jardín. Un jardín de muchos árboles, muchas flores, caminatas. Me imagino que era más bonito que los jardines del Louvre de París. Con casitas, mariposas, abejas. Y el príncipe le encantaba pasearse por su jardín
al lado de su palacio. Y un día algo terrible sucedió. Él le gustaba ver el hormiguero. ¿Han visto ustedes alguna vez un hormiguero? Sí. Especialmente de las termitas. Puede ser bien grande los hormigueros. Un hormiguero súper grande de lodo. Y el príncipe le encantaba pasar a verlo. Y estaba debajo de un gran árbol. Y hubo uno que cortó una rama grande de ese árbol. Y al cortarlo, cayó sobre ese hormiguero. ¡Pah! Y toda esa tierra se rodó y las hormiguitas ahí se volvieron locas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reconstruir nuestro hormiguero? Mira, se nos ha ido todos los caminos, todos los túneles. Mira cuánta gente ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces el príncipe se acerca a ellas y les dice, miren, yo las voy a ayudar. Me voy a hacer una hormiguita. Y como hormiguita voy a ayudarles a reconstruir el hormiguero. Parece ilógico, parece tonto la ilustración, pero les digo, ese es el Evangelio de San Juan. La historia que Dios envió a su Hijo. Bienvenido, bienvenido. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice el versículo 14, y aquel verbo, termínalo, Daniel Alejandro Guardado. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Creo que así dice. Sí, vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios se hizo hombre para poder ayudar a los hombres y a las mujeres a reconstruir su hormiguero, que es de puro lodo. Y nosotros fuimos hechos del lodo. Y todo aquí en esta tierra es del lodo. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que todos esos teléfonos que tienen ustedes son de pura arena. Arena. Y las computadoras de arena, de silicón. Y dice Jesús que Él vendría en un tiempo cuando el hombre construiría su casa y su imperio sobre la arena. Y hemos llegado a ese tiempo. En la última parábola que Cristo contó en el Sermón del Monte. Pero aquí dice, en el principio se refiere al tiempo. El verbo de Dios, el logos en griego. El verbo de Dios era con Dios, era la acción, era Dios. Este era en el principio con Dios. Nunca hubo un tiempo que Cristo no existió. Se llamaba antes Miguel, el que es como Dios. Se llamó Jesús cuando nace de la Virgen María. Bendita ella entre las mujeres, dijo el ángel, y bendito el fruto de tu vientre. Aquel santo ser que nacerá en ti es el verbo de Dios, el logos. La acción de Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Beta, gamma, delta, etc. ¿Y por qué decimos en español alfabeto? Porque la primera letra es alfa, beta es la segunda letra, por eso decimos alfabeto. Y sabes, si tú comienzas con la primera letra, alfa, y la última letra, que en el alfabeto griego es una W, que le dicen omega, omega como los relojes, omega. Mi tío tuvo un reloj omega. Son muy buenos esos relojes y tratan el tiempo. Pues si tú combinas todas las letras entre el alfa y el omega, vas a saber los secretos de todas las personas que están aquí, de todos. Y vas a saber el secreto de todos los países, porque combinando las letras tienes palabras, y con esas palabras haces párrafos. Y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el ser. A.T. Jones dice, todos los secretos del universo pueden ser obtenidos combinando esas letras. Y
Es la única carne que conocemos. 7:5, porque mientras estábamos en la carne, ¿estábamos en qué? ¿En qué estábamos? Pasiones pecaminosas. Dice, mientras estábamos en la carne, ¿en qué estábamos? La carne. La carne, digan la carne. A ver, quiero oírlos. La carne. La carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esa es la única carne que existe que tiene pasiones pecaminosas, inclinaciones al mal, pensamientos malos, sentimientos inicuos. Si alguien me pega, hay un señor que está trabajando en una casa y dice que se le salió otro señor que quería ver la casa y le dijo, no, usted no la puede ver porque esta no es la casa mía, yo simplemente la estoy reparando. Y el hombre le empezó a maldecir, le empezó a decir unas cuantas cosas. Y el obrero tenía ganas de darle un buen puñetazo a aquel, pero dice, no voy a hacer eso porque a lo mejor me toman preso. Y se metió en el carro y cerró la puerta. Y el otro se fue. Queridos hermanos, cuando el diablo se acerca a ti y te activa todas esas pasiones pecaminosas que te maldicen, que te golpean, que te maltratan, que te discriminan, que te ignoran, tú escóndete en Cristo. Escóndete en Cristo. No le des oportunidad a las pasiones pecaminosas. Este señor, cuando me estaba contando esto, le dije, mira, la mejor pelea, ¿tú sabes cuál es? Dice, no sabe. ¿Cuál es la mejor pelea? La que no se echa. Esa es la mejor pelea, la que no se echa. No te vas a rebajar a ese nivel. Toda la sabiduría está en Cristo Jesús. Y en Juan capítulo 1 se presenta a Cristo como Dios y se presenta a Él como hombre, que aquel Dios quiso ser hombre en los tiempos desde Adán y Eva. El diablo se acercó a Adán y Eva y le dijo, si comes de esta fruta seréis como Dios. Y Jesús quiso ser hombre. Quiso tomar nuestra carne con las pasiones pecaminosas, con las inclinaciones al mal, con toda esa herencia de prostitutas, de mentirosos, de ladrones, de asesinos. Toda esa herencia tomó Jesús, pero nunca se dio a ella. Cuando venía el impulso, lo rechazó. Su divinidad fluía a través de la humanidad. Y esa divinidad nos la ofrece a nosotros. Así como Cristo se hizo carne, nosotros nos podemos hacer espirituales en Cristo Jesús si nos unimos a Él. Amén. Amén. Podemos ser participantes de la naturaleza divina. Eso lo dijo San Pedro. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído en la Biblia? Que tú y yo podemos vencer el mal, todas las inclinaciones, todas las emociones malsanas, al ser participantes de la divinidad. Vamos a leerlo. En San Pedro, vamos a San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa concupiscencia está en nosotros. Esa corrupción está en nosotros porque hemos pecado. En Cristo nunca hubo corrupción porque nunca se dio al pecado. Pero sí había pasiones pecaminosas y las venció siendo humano, atenido de la mano de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Fue tentado en todo pero sin pecado. Si no, ¿cómo va a ser mi ejemplo? ¿Cómo va a ser mi Salvador?
Si decimos que Jesús no bajó, para entrar aquí hay que bajar esta escalera, ¿eh? Yo la miré y dije, wow, qué bonito. Que Dios fue. Voy a bajarla despacio. Qué bonito bajar aquí. Cristo bajó el escalón más bajo para podernos alcanzar, extendernos la mano. No hay un escalón que Él no haya bajado para alcanzar al hombre en el pecado, en delitos y pecados, en la muerte misma, para resucitar al muerto. ¿Dónde enterramos a los muertos? ¿En lugares altos? ¿O los enterramos en la tierra? En la tierra. Y tú y yo necesitamos morir. Dice San Pablo, cada día muero. Y no morimos porque queremos ganar el mundo y perder el cielo. Estamos como el ladrón, robándole a Dios el sábado, robándole a Dios sus diezmos, robándole a Dios su tiempo. Estamos como ese ladrón en la cruz que le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que descendamos de la cruz, que podamos heredar esta tierra. Todo lo que tiene la tierra nos gusta la tentación del diablo. Si me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Pero había otro ladrón que murió del otro lado de Jesús, y ese le dijo otra cosa. Le dijo, Señor, no haz que descendamos de la cruz, haz que de la cruz podamos subir al cielo. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Cuál es el deseo tuyo? Jesús dijo, ¿de qué le valdrá al hombre si ganare toda la tierra y perdiere su alma? Mañana en la noche vamos a hablar de un encuentro nocturno con Cristo. Vamos a hablar de uno de los hombres más ricos que vivía en Jerusalén. Uno de los hombres más educados que vivía en Jerusalén. Uno de los hombres más poderosos políticamente que vivía en Jerusalén. Y quiso tener un encuentro nocturno con Cristo. Pero hoy tú puedes tenerlo, esta noche puedes tenerlo con Cristo, ese encuentro especial. Cristo fue, dice, y el verbo fue hecho carne. Oigan bien, ese verbo fue hecho carne en el vientre de la Virgen María, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Jesús tiene que hacerse carne en tu carne, en mi carne. Tiene que hacerse carne en ti y en mí. Tiene que nacer de nuevo en ti y en mí. Porque ese es el misterio de la piedad. He aquí, Dios fue manifestado en mi persona, con mis problemas, con mis pecados, para entonces poderme librar. Moisés fue a Egipto, no le dijo allá a los judíos, ustedes sálganse de allí, no estén ya más esclavos con ese faraón, sálganse. Estaban por años ahí esclavos, necesitaba que llegara Moisés y les dijera, vámonos. Y siguieron a Moisés. Jesús es el segundo Moisés. Moisés dijo, he aquí, Jehová Dios os enviará un profeta, igual a mí, a él oiréis. Jesús vino en el poder de Moisés, haciendo mucho más milagros que Moisés, para sacar a su pueblo de Egipto. Egipto es símbolo del mundo, y Dios ha venido para salvarte a ti de tus pecados, porque te ama, te quiere, quieres que vivas con Él en el palacio, quieres reconstruir el hormiguero, pero depende de ti, porque Dios no fuerza a nadie. Hoy nuestro planeta está oscuro, de pecado, de engaño, de fraude, de iniquidad, de violencia, de mentira. Es un desierto nocturno frío. Pero ¿sabe qué dice este capítulo 1? Vamos a leer Juan capítulo 1. Otra característica de Cristo, no solamente que es Dios, no solamente que se hizo hombre, no solamente que creó todo el universo. Dice aquí, el versículo 4, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 9 del mismo capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, aquella luz verdadera. Háganme un favor, ¿cuántos aquí tienen el teléfono? ¿Alguien tiene alguna lámpara? El teléfono tiene lámpara. El teléfono, quiero que prendan su lámpara. A ver, prendan su lámpara. Ustedes ven esas lámparas, ahora esas luces. Es una luz artificial. Eso es una luz que se va a acabar. No te va a durar por días. Y si tienes el teléfono hace tiempo como yo, no te dura ni el solo día. Porque estos teléfonos lo hacen de tal manera que según se van haciendo más viejos, duran menos tiempo para que tú tengas que comprar otro. Esa luz es artificial. Pero en Jesús está la verdadera luz. En Jesús está la verdadera vida. En Jesús está la verdadera salvación y el poder para vencer el mal. Estaba conversando con un joven de la iglesia y me enteré que estaba usando drogas. Y le dije, mira, tú tienes que dejar de usar las drogas. Por la gracia de Cristo tú la puedes vencer. Estamos dispuestos a pagarte un plan donde tú vas a quedar en la iglesia, te va a pagar un plan para que tú entres en internado y pases todos los síntomas ¿de qué? De abstinencia y puedas vencer tu drogadicción. Quiero decirles que aquí en Filadelfia hay una epidemia de drogas. Y me dice, no, tú no entiendes, Hideo. Pastor, usted no entiende, como usted nunca ha usado droga, usted no entiende. Una vez que uno usa droga, pues ya nunca las puede dejar de usar. Yo le dije, mira, entonces Jesús es un mentiroso, y San Pablo es un mentiroso, y la Biblia es una mentira. ¿Y tú para qué eres miembro entonces, si tú no piensas que puedes vencer las drogas? La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay pecado que no puede ser vencido en esta tierra. No existe pecado que no pueda ser vencido. Tú tienes dos opciones, le dije. O tú renuncias a la iglesia o dejas las drogas. Y sí las puedes dejar, pero es que tú no las quieres dejar porque te gusta. Producen todas esas drogas internas, opioides internos. Qué lástima. Jesús es la verdadera luz que alumbra a todo hombre y nos lleva a la salvación. El alfa es la primera letra. Tú necesitas aceptar que eres pecador. Ha de aceptar. Necesitas aceptar que no te puedes salvar a ti mismo. Yo conozco los alcohólicos anónimos. Les he dado charlas a los alcohólicos anónimos. Y uno de los primeros 12 pasos, y me he leído el libro, es que tienes que aceptar que tú eres un alcohólico y que no puedes vencer el alcoholismo si no buscas un poder superior. Tienes que aceptar que eres pecador, que has transgredido la ley, que vas camino al infierno, que creemos que no es eterno. Aceptar que eres pecador. Y número 2, necesitas aceptar a Cristo, A de Cristo, el verdadero alfa. Nuestro Salvador, nuestro Creador. Y puedes llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando mis niñas eran pequeñas y venía Melite a la casa y jugaba con mis hijas, y llegaba Damaris también, y Tita también, Joela también. Hay un juego que les encanta a las niñas jugar y me encanta contarlo porque yo me divertía, yo quería jugar también.
Pero no jugaba porque pues las niñas se vestían de novia. Qué bonito es vestirse de novia, ¿no es verdad? Vestirse de novia, de blanco. Se vestían de princesa. Pues San Pablo dice que debemos vestirnos de Cristo. Que aquel verbo tiene que ser hecho carne, en tu vida. Tú tienes que vestirte de Cristo. Cuando tú salgas de estas escaleras, tú dices, ya no soy yo. Un día le tocaron a San Agustín. San Agustín, su novia, que le había dado un hijo. San Agustín, no se llamaba San Agustín en aquel entonces, se llamaba Agustín. Agustín, abre la puerta, Agustín. Agustín. Y Agustín no le abrió la puerta. Y luego en la plaza, en el mercado, su novia lo vio, su querida, y le dice, Agustín, ¿por qué no me contestaste si yo sabía que tú estabas en la casa? Dice, porque tú preguntaste por Agustín y ya yo no soy Agustín. Ahora yo soy cristiano. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos cristianos, seguidores de Cristo. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.